Pues nada, como siempre, bienvenido. El estudio de hoy tiene la segunda parte que complementa el hexagrama número 9, la fuerza domesticadora de lo pequeño. Es decir, dar cera, pulir cera, porque los logros en plan grande están lejos. Hay una promesa de nuestra región occidental, de lo trascendente, pero ahora mismo lo que conviene es trabajar en refrenar generalmente los propios impulsos, ya sean en el propio interior o ya sean en el refrenar nuestro deseo de precipitarnos activamente en ideas y en proyectos. Ir tratando perfiles en el interior, disolviendo los apegos innecesarios para pulir el ajuste de nuestra pieza en el puzzle comunal. Este es el complementario de 3 líneas de mutación que abordamos. Estamos en el segundo ciclo de, de los 10, de los 10 bloques que vemos, y este primer bloque hoy pues parte del hexagrama número 33, la retirada como base con mutación en las líneas primera, segunda y cuarta. La primera que lleva al hexagrama número 13, la segunda que lleva al 44 y la cuarta que lleva al 53. El 33, la base de partida, es el arquetipo de la retirada, que está representado eh, por la imagen de Ken, la montaña, que siendo grande se detiene o es insignificante en relación a la proporcionalidad del cielo sobre ella, y que en el ámbito antropocéntrico dirige la atención al ser humano concreto que hace la consulta, y que todo logro material, por grande que sea, necesariamente tiene un punto en que debe detenerse, y que el noble, eh, informado por principio de esa mm, caducidad de todo lo material, sabe percibirlo pronto, con capacidad previsora para no tener que conflictuar en su retirada, y se retira con mesura hacia el ámbito de lo superior. Partiendo de este contexto, la mutación de la primera línea, estructuralmente la primera línea de la retirada, que transita hacia el 13, hacia el hexagrama de la comunidad en los hombres. El 33, conforme la estructura, es la última, es la parte más retirada de la cabeza, es la cola. Y en el ámbito de la retirada, cuando un ejército se retira, lo último que está todavía en contacto con el enemigo es la cola, que es también la parte más débil. De manera que aquí el pretender hacer algo sería contravenir la idea que mortifica a la cabeza, que es la retirada. Por tanto, una retirada en la cola, estando retirándose un ejército, que la cola pretendiera llevar a cabo una acción, sería totalmente inconveniente, porque la cabeza y el cuerpo están en retirada, y lo que le conviene hacer es obedecer a ese orden de la comunidad y retirarse sin ninguna intención de intervención por su parte, sino de obediencia a la comunidad a la que pertenece. Comunidad con los hombres en los 13 es el complementario. Cuando muta la segunda línea,
dice sobre la anterior, que cuando, como siempre digo, siempre que se enuncia una actitud en el texto del libro de las mutaciones, es porque esa actitud tiene un potencial que tiende a la actividad inmediata. Y si se nos ha advertido ya en la primera línea que no le conviene al noble llevar a cabo ninguna acción activa, sino de obediencia a su propia comunidad, la segunda línea advierte sobre esa anterior que el noble debiera obedecer los dictados del noble que está en retirada y atarse al sentido de la retirada para no ceder a la debilidad autocomplaciente que significa el 44 como complementario transicional a esta segunda línea. Atate como, por ejemplo, el prototipo literario de Ulises ante el mar donde las sirenas con sus cantos seducían a los marineros y él manda a sus hombres que lo aten al mástil y le tapen los oídos para no dejarse seducir por canto de sirena y atarse al sentido de la retirada, que es lo que le corresponde hacer al consultante, atándose al sentido de lo noble y no cediendo a autocomplacencia del entorno. Con la cuarta línea, que también muta, ya estamos en el trigrama superior. Hay, por tanto, un salto cualitativo, suponiendo que hemos asimilado el primer toque de atención de que en la cola cualquier arremetida es peligrosa y en la segunda línea el noble lo que debe hacer es atarse al noble en su retirada. Con la cuarta hay una confirmación esclarecedora y reconfortante para el noble que se retira por medio de lo trascendente, que le dice, la pérdida queda para el vulgar. El noble, con este sentido de la retirada, lo que está es poniendo los primeros peldaños de una evolución gradual, que es lo que significa la complementación de esta línea, el 53, la evolución gradual en un camino nuevo de elevación ejemplar, que es lo que corresponde hacer en este periodo que está al amparo o al cobijo o en el ámbito de revisión del trabajo interior sobre los perfiles, el carácter y el refrenar los ímpetus de lo creativo en su faz más cruda. Cuando tenemos que abordar el siguiente bloque, ahora partimos del 34. El 34 es el arquetipo de un gran poder. Un gran poder con 4 líneas yang entrantes que están empujando para desalojar a las 2 líneas yin arriba, pero cuya característica fundamental, el enunciado fundamental que debemos colegir del hesagrama número 34 como representación de gran poder, no es la característica del emprendimiento, sino el de perseverar en la rectitud. Porque cuando se tiene un gran poder, yo suelo decir que si yo viajo en un tanque, que es un gran poder, debo ser especialmente cuidadoso, no con lo que puedo hacer con el tanque de manera activa en el entorno, sino de tener buen cuidado de no pisar las aceras y romperlas o de atropellar a los peatones. Es decir, el 34, que goza de una situación de gran poder, lo que debe es comedir todas sus actitudes, todas sus acciones en función de no pisar camino que no se corresponda con la voluntad divina. Partimos de ese contexto general.
y muta las líneas cuarta, quinta y sexta. La cuarta nos lleva transicionalmente al hexagrama número 11, la quinta al 43 y la sexta al 14. La cuarta, ya línea primera del trigrama superior, en un contexto como en el que estamos, de gran poder, es la línea cuarta Yang, y delante de ella lo que tiene son líneas yin abiertas. Por tanto, la imagen nos proyecta la visión de una puerta abierta delante. De manera que cuando tenemos la puerta delante abierta, no hace falta hacer ningún alarde de poder, sino circular de manera proactiva conforme a los principios de lo creativo para poder gestionar adecuadamente la mezcla de yin y yang, como nos denota la mutación con el arquetipo del hexagrama número 11, la paz. Abre la puerta sin necesidad de ejercer ninguna violencia para conjugar adecuadamente la energía yin con la energía yang, propiciando activamente. La muta también la quinta línea, que es consecutiva a la cuarta. Como estamos en un hexagrama básico de gran poder y mutan las tres líneas del trigrama superior, si con la cuarta nos ha dicho que la puerta está abierta y que no hace falta hacer alarde de poder, sino saber conjugar bien el yin y el yang en una mezcla perfecta, la quinta, teniendo en cuenta el empuje, la rémora, el fondo de fuerza, dice, insiste por medio del 43, que es tomar una resolución no violenta y controlando la debilidad, dice sobre el anterior, resuelve por tanto el abandono de la belicosidad, resuélvelo de una vez. Y la sexta, que si acaso ese empleo habitual de la energía para resolver los asuntos persiste, porque está detectado en nuestro interior, en el del consultante, porque las líneas nunca mutan arbitrariamente y por tanto los textos nunca son arbitrarios, la línea sexta le dice, aunque todavía hubieras hecho un uso inadecuado, corriendo el riesgo de enredar los cuernos por un empleo excesivo de la fuerza, si te das cuenta de que la posición lo que requiere precisamente es desarbolar esa energía de acometida, y sobre todo si tienes en cuenta el complementario, el texto del complementario, que es, si tienes una gran posesión y ya la fuerza sobraba en su ejercicio, lo único que podía hacer es enredarte para no poder tirar ni para atrás ni para adelante. Si te das cuenta, en función de la responsabilidad que pretendes asumir o que ya tienes por el poder del que goza, ya depone, te corresponsabiliza con aquella gran posesión que ya tienes y tratas los pormenores por medio de controlar los perfiles del carácter en tu propio interior y va refrenando la energía, esa desbocada que pretende avanzar, dándole un buen acabado a la madera que trabaja, al lacado, a terminar bien de quitar las aristas, a dar cera, pulir cera, controlar y mirar los matices para que encajes perfectamente, que es lo que conviene para el conjunto de esta energía que debes controlar y adecuar, o como te han ido indicando, la mutación de las tres líneas, la cuarta, la quinta y la sexta.
El siguiente bloque de partida es el 36, el oscurecimiento de la luz. Tenemos el 35, que es la expansión máxima de la luz y del progreso, y el que representa iluminar el sol en un solo día. Pues aquí tenemos el sol en el ocaso. El sol se ha puesto y lo que prevalece es la oscuridad, lo que trasladado al ámbito de lo colectivo humano pues significa una carencia de luz importante, la luz se ha oscurecido y lo que prevalece en el medio son los elementos viles, preponderan cuando no hay luz y claridad, quienes huelgan por a su mal criterio son las hordas caóticas. En un caso como este, lo que viene al noble es oscurecer su propia luz, pasando anonimado entre la multitud, sin participar en sus villanías, pero sin pretender exhibir su luz, porque entonces lo que haría serían subsumirlo a él también o a ella y la posible luz que pudiera llevar mm, para el futuro. En este contexto de oscuridad y de prevalencia de lo vil, pasar desapercibido, sin participar, por supuesto, de la villanía, ocultando los propios valores. En este contexto básico, mutan las líneas segunda, la quinta y la sexta. La segunda, que lleva al hexagrama número 11. La quinta, que lleva al 63. Y la sexta, que nos lleva al 22. La línea segunda, línea central del trigrama inferior, habla de que debe uno sacrificar, que él es herido o ella por procurar la paz y en beneficio más allá de sí mismo, se expone a una herida en el muslo, que es como el diezmo que debe pagar por participar en equilibrar armónicamente la situación acerca de la cual ha consultado. Nos lleva con ese sacrificio a una combinación posible de equilibrio entre el yin y el yang. Por la línea quinta, que también muta y que lleva al 63, es decir, extrema la paz hacia su maximidad, le dice al consultante que no va a poder huir del entorno de gravedad circunstancial al que está necesariamente, con el que está necesariamente comprometido. No puede escapar al mal del entorno, pero tampoco debe colaborar con él, hasta el punto de que está justificado, de que hasta simule locura para no participar con la villanía del medio, que eso es estirar la paz hasta su maximidad. Luego muta también la línea sexta, que lleva al 22, y en la que el discurso de lo trascendente le sigue, le sigue diciendo a esta noble criatura que está padeciendo en principio una herida por su trabajo por la paz y que sin embargo no puede escapar del ámbito general de malicia que hay en el entorno y en el que tiene que estar, en el que hasta se le permite, se le insta a que simule locura para no colaborar con el mal, se le dice en la sexta que el mal, que un día, lo que hoy es el mal, un día pudo haber subido para bien, pero torció su camino y hoy ha resultado en mal. Pero tranquilo, bueno, tranquilo dentro de las circunstancias penosas que todavía debe vivir, pero que el mal acaba consumiéndose a sí mismo y que en un momento determinado acabará el espejismo, esa grama número 22, complementario de esta línea,
con lo que en un día podía haber sido para bueno, pero que hoy se está extinguiendo como fuegos artificiales en lo alto. Entre tanto, todo está bajo el control, o debiera estar bajo el control del hexagrama número 9, que es el refinamiento de los pequeños detalles, ya que no podemos hacer grandes cosas. El siguiente bloque del que parten las líneas tercera, cuarta y quinta es el 38. Este bloque representa el antagonismo. Yo lo suelo llamar mente dividida. Cuando la mente no está determinada por falta de principio de autoridad entre a qué debe ocuparse, pues anda dividida entre una y otra cosa. Con tal estado mental o material no se debe aspirar a grandes cosas, sino a logros posibilistas. Dentro de este contexto de logros posibilistas que el consultante debe asumir a priori para no devanarse en proyectos grandes que serían irrealizables, mutan la tercera, la cuarta y la quinta línea. La tercera línea lleva el hexagrama número 14, que es la posesión de lo grande. La tercera línea le dice al consultante que acaba de obtener estas mutaciones que el lugar y el propósito no es para un encuentro amistoso, sino que el lugar es como un sí, pero para discordia, que los elementos son discordantes, que cada uno va a mirar para un lado, pero que sí, y que lo que haría una actitud obstinada es profundizar el conflicto de divergencia. Pero que si se tiene en cuenta que si el consultante no pierde el sentido de finalidad que originalmente lo ha llevado a llevar a consultar sobre el determinado propósito, si no pierde su alto sentido de finalidad y se corresponsabiliza con esa gran posesión, ya sea en términos interiores, no hay un buen principio, pero no tiene necesariamente por qué haber un mal final. La cuarta línea dice que de manera frontal, como ya augura la primera línea, no va a haber un encuentro amistoso. Pero si tiene en cuenta el sentido de finalidad y se corresponsabiliza internamente con esa gran posesión, en algún momento va a poder encontrarse de manera indirecta con su ser congenial, con la persona que le está indicada para llevar a efecto un arreglo. Y el 41 le está indicando que ese encuentro podrá ser digno para una buena gobernabilidad siempre que sacrifiquen los bajos impulsos en pro de una buena gobernación. De manera que todavía hay posibilidades de encuentro, aunque no sean directos, para una buena gobernación del asunto de lo que se pretende. Y la quinta línea, sobre el proceso anterior, habla de que si el compañero ya se ha lanzado en busca de la ayuda adecuada, ¿cómo no salir al encuentro de ese compañero que viene en busca de ayuda? Que es con la mutación. La mutación de esta línea nos lleva al hexagrama número 10, que es el porte. Es decir, que después de tener en cuenta que con la tercera el encuentro inicial no va a llevar a la finalidad deseada, sino a un desencuentro. Pero que si no perdemos el sentido de finalidad, podremos arreglarlo,
La cuarta línea nos dice, no ha sido de una manera franca que en la plaza pública, pero de una manera tangencial y controlando los defectos de deseos y pasiones, puede haber todavía una buena gobernabilidad. Y la quinta, pues dice, de alguna manera, el compañero ya viene al encuentro y está abriéndose camino. ¿Cómo no salir al encuentro de tal compañero que viene para que uno realice el porte debido del momento actual? Y todo esto es bajo el amparo global de ir refinando el propio carácter, hasta hacer encajar todas las pequeñas aristas que de momento parecen impedirnos. Parecen no, nos lo impiden. El siguiente bloque a encarar parte del arquetipo del impedimento, hesagrama número 39. Como dice el texto, el noble ve el peligro delante de sí y lo primero que hace es detenerse para a continuación analizar sus posibles vínculos con el peligro. Por ahí seguir el proceso de dilucidación para ver cómo puede sortearlo. De este contexto mutan la línea primera, la segunda y la sexta. La primera dice, en principio no te precipites, no te arrojes al peligro, porque no podrías desde una perspectiva tan inicial desmadejar toda la complejidad que todavía no alcanza. Quédate en tu sitio analizando los elementos, que es como estirar la paz hasta su maximidad, el 63, porque al principio es orden y sin embargo si te abalanza sería decadencia, sería descontrol de la situación. Con la segunda línea, que muta también y que lleva al 48, el texto consuela un poco al consultante diciéndole, oye, no es por tu culpa las dificultades que tienes delante, no se deben a tu negligencia y por tanto no es de tu responsabilidad el hecho de que te veas envuelto en ese marasmo de elementos de dificultad que tiene. Y con el complementario te está diciendo que el 48, que en tu medio de mm, contribuciones elementales, no excesivamente sofisticadas, el 48, con ser el pozo, está aludiendo a que en el medio común, sin demasiadas sofisticaciones, pero sí ateniéndose a las necesidades elementales y en el entorno de compatibilidades de tal orden, podrás solventar el peligro al que estás expuesto, de momento. La sexta línea sobre estos paquetes de consejos abunda de que no es hacia adelante, hacia donde debe, no es hacia adelante o hacia afuera. La primera línea nos había dicho que no te lanzaras al peligro, que estando donde está ya estirabas la paja al máximo. La segunda te ha dado el consuelo de que no es por tu culpa y de que en tu medio elemental podrás subvenir las necesidades que te están acuciando ahora. Y la línea sexta sobre lo anterior te dice, no es hacia afuera, hacia donde tendrías que avanzar o buscar la solución al peligro, sino volviendo hacia adentro para establecer una base de elevación gradual que exige minuciosidad
y un gran criterio de elevación. Todo esto deberás colegirlo y manejarlo dentro del contexto del hexagrama número 9. Dar cera, pulir cera, mirar los perfiles e ir limando sus aristas. El siguiente paquete informativo parte del hexagrama número 46, el empujar hacia arriba, una de las tres modalidades de progreso tipificadas en las mutaciones. El, el esqueje, la semilla, se abre y se abre camino con su propio esfuerzo, orientándose hacia la luz solar, que es la alimentación, y la alimentación también en el sentido de noble manera de alimentar el proceso de crecimiento. Es preciso ver al gran hombre, es preciso tener la orientación, es preciso tener un modelo que nos oriente. Muta en la línea primera, la quinta y la sexta. La primera línea nos lleva al hexagrama número 11. La quinta nos lleva al 48. Y la sexta nos lleva al 18. La primera línea habla de que el consultante, en relación al proyecto acerca del cual ha consultado, tiene una excelente vinculación interna. La posición es muy humilde, pero su proyecto interior y su actitud hacia el proyecto es perfectamente ordenada conforme a un futuro de paz, que es lo que le marca el arquetipo que produce esta mutación de la primera línea. Pero advirtiéndole, eso sí, tu posición es muy humilde, deberás esforzarte conforme al modelo y referir todas tus energías para la construcción de esa paz que te garantiza tu predisposición y los elementos internos que tienes colegidos para llevar a cabo tu proyecto. La quinta línea, sobre esta primera, da una advertencia. Como siempre digo, las advertencias nunca son de carácter retórico o gratuito. Son porque, de alguna manera, aunque esta criatura tiene buena predisposición, pero todos sabemos que cuando las cosas marchan hay una tendencia a querer sobrepasar el ritmo natural del progreso y avanzar como saltando escalones. Y es el caso de la línea. De ahí que la advertencia de la quinta línea, puesto sin embargo de gobernación, le dice, debes sin embargo perseverar y sin pretender saltarte los peldaños. Ten en cuenta los fundamentos elementales con los que debes trabajar para que la base del pozo, que es el hexagrama al que muta esta línea, esté bien consolidado. No pretenda saltar escalones a su debido paso. Y la sexta, sobre la anterior, aún advierte, nada de correr alocadamente por los fueros, porque te haya ido desde el principio bien. Ya en la quinta se te ha tenido que dar un toque para que no te pases con peticiones excesivas ni tampoco con ambiciones excesivas por tu parte, que te pueden llevar y que te llevarán a ir por los suburbios, por donde ya no hay orden. Y debes tener muy en cuenta este sentido de no errar por las afueras, donde ya no rige la ley. Y deberás analizar los principios en función del hexagrama número 18 que te retrotrae a que no te dejes llevar por la inercia y no permitas que la decadencia
forme parte de tu manera de progresar, que revises, corrijas y veles por no errar en el camino. Mm, Todo esto, como sabemos, con el hexagrama número 9 como complementario, que es dar cera, pulir cera, refrenando los impulsos. El bloque siguiente está representado por el arquetipo de la revolución, que como sabéis abarca desde la flecha del pajarito, el cambio de camisa de la serpiente, el cambio de estación en lo geológico, en lo atmosférico, y el cambio de gobierno en lo social. Pero ninguno de estos elementos se da de manera arbitraria. Por lo tanto, tampoco debe darse de manera arbitraria en el consultante. Dentro de este contexto de fe y esperar las condiciones y las capacidades para producir el cambio a ser posible sin dolor, pues partimos con mutación en la línea segunda, en la línea cuarta y en la línea sexta. La segunda lleva al hexagrama número 43, la cuarta al 63 y la sexta al 13. La segunda línea, en el contexto general del cambio, dice ya prepararse conforme a principio para resolver. Prepararse conforme a revisión de principio para tomar una resolución de carácter positivo que evite el desbordamiento del peligro. Hexagrama número 43. La cuarta, habiendo asumido esa actitud y habiéndose preparado con el análisis de no enmascarar las propias deficiencias, evitar el devolver golpe por golpe y el tomar una resolución de carácter activo, la cuarta, dice, asumido esto, será propicio cambiar la ciudad estatal, cambiar la ciudad de Madrid a Toledo, de Madrid a Ávila o de Madrid a Sevilla, cambiar el gobierno de la nación, cambiar la capitalidad de la forma de gobernar, a fin de estirar la paz hasta su máxima extensión posible. Bien, la sexta, pues esto alude al 63, que es tirar la paz a su maximización, y la sexta que dice y advierte al consultante que el noble llevará esta labor con elegancia a fin, pero que el vulgar no hará más que enmascararla. Y obviamente el consultante debe identificarse con el noble y no con el vulgar. De manera que a trabajar en el interior los perfiles de acabado. El siguiente bloque lo constituye el hexagrama número 50, el caldero, el gran transformador, la superestructura cultural, los elementos más elevados de el tratar con los elementos más civilizados del contexto en el que estemos inmersos. No con lo vulgar o con lo primero que se nos ocurre, sino elaborando lo que vamos a hacer por medio de un proceso de identificación de la apariencia, pero penetrando y conjugándolo
con los elementos culturales que tenemos al alcance para poder ofrecer una obra digna del arte o de la superestructura cultural en la que, en la que pretendamos desenvolver el proyecto acerca del cual hemos consultado. De ese contexto partimos y tenemos mutación en la primera línea, en la cuarta y en la quinta. Con la primera línea, el texto tradicional nos dice, hablamos de un caldero para condimentar alimentos, y se raspa el caldero para meter una condimentación digna como pretendes, debes rascar antes el resto de comida que ya traes. Es decir, todos los prejuicios mm, de que te has valido en tu vivir hasta aquí, debes rasparlo de tu fondo para darle cabida a una alimentación digna de una gran posesión, como indica el complementario a que da lugar la mutación de esta línea. Está en un proceso inicial del que debe desalojar los restos de la antigua alimentación. Olvídate de lo que hacías antes, olvídate de tu pareja, olvídate de tus compañeros, olvídate de lo que traías, porque ahora tienes que limpiar para condimentar y ofrecer algo excepcionalmente o de una gran elevación. La cuarta línea sobre esta primera te dice, ojo, sin embargo, no debes ser demasiado ambicioso, ni querer correr demasiado, ni pretender abarcar más de lo que realmente pueda, y que lejos de ofrecer una buena alimentación, lo que hagas sea que le vuelques el caldero al príncipe que debieras honrar. Por tanto, párate, analiza tu sentido de condescendencia, tu dejar pasar las debilidades y el estar acomodado en una indolencia. Rectifica que esto no vaya a permitir ninguna coladura de debilidad, corrígelo y vela que no decaiga. Con la quinta línea sobre la anterior, sobre la primera, el desalojo de los prejuicios, sobre la cuarta, el no embarcarte en proyectos que excedan tus posibilidades y corregirte. La quinta dice que te ocupes en el condimento de manera perseverante para que no se cuele ninguna debilidad y puedas ofrecer pues un rico manjar. El complementario, como ya sabéis, pulir, dar cera y corregir perfiles. El siguiente bloque lo constituye el arquetipo del aquietamiento, el 52. Montaña sobre montaña. Un pivote entre un antes y un después. Un pararse entre una acción y la siguiente. Aquietar, no ir más allá del momento presente. Permitir que los sedimentos se aquieten. Dejar que el vino se depure. Alcanzar el samadhi. Bien. Dentro de este contexto, muta la línea primera, la segunda y la quinta. La primera que lleva al 22, la segunda al 18 y la quinta al 53. La primera, estructuralmente, es la primera fase, del aquietamiento. Como tal, estructuralmente, los dedos de los pies. Los dedos de los pies, un impulso en los dedos de los pies
no es una incitación dotada de elementos que puedan garantizar que aquello que se va a emprender vaya a salir con bien. De hecho, la mutación nos lleva al hexagrama número 22 y nos dice, de algún modo, que lo que nos está motivando no es más que un espejismo y que por tanto, párate, porque lo que tienes delante, lo que tienes en mente, en principio, no va más allá de ser un espejismo, que es la faz negativa del hexagrama número 22, cuya imagen es la gracia, pero cuyo anverso, su parte negativa, es que puede enmascarar la realidad, como es el caso. Muta también la segunda línea, que dice sobre la anterior, oye, no te dejes llevar por una apariencia engañosa y te vayas a embarcar en algo que tú no podrías parar y que serías arrastrado. Por tanto, la segunda línea, que complementa el hexagrama número 18, el trabajo en lo echado a perder, te remite a una actitud de revisar cómo es que se te ha colado esta debilidad y tú indolentemente vas a permitir que te arrastre. No, lejos de eso, analiza por qué has permitido que la debilidad se cuele, corrígela y como ya se te ha colado una vez y propendes a la reiteración, deberás velar una vez subsanada y rectificada que no se te vaya a meter otra vez la debilidad y te eche a perder lo que debieras llevar con bien. La línea quinta, abundando sobre las anteriores y siendo gobernante en un hexagrama cuyo arquetipo es la meditación y el despojo de los apegos, dice que debes conciliar el impulso del corazón con la razón y combinar ambos de modo que el discurso y la actitud hacia afuera concierte una armonía perfecta entre el corazón y la razón para poder establecer una base de evolución gradual que ha de ser necesariamente minuciosa y con un cumplimiento ejemplar. Con todo este paquete, a trabajar con el refinamiento del carácter en el interior, como manda el hexagrama número 9. El siguiente bloque de partida lo constituyen el hexagrama número 58, arquetipo de la reunión con los pares para regenerar las situaciones delicadas, con eficiencia, con aquellas personas que gozan de nuestra confianza y que no son los meros vecinos o los camaradas incluso de trabajo, sino las personas electas con las que poder regenerar con confianza. Partiendo de este bloque, mutan las líneas tercera, cuarta y sexta. La línea tercera le dice al consultante que si está abierto a toda incitación externa, no es dueño de sí mismo. Por tanto, lo gobierna una debilidad. Por tanto, debe tomar la resolución de gobernar ese tipo de debilidad que ante cualquier estímulo externo está dispuesto a dejarse ir. Ojo, la cuarta línea, continuidad de la anterior, sobre la anterior dice, y lleva el hexagrama número 60, la regulación, la medida justa, todo tiene una medida en la naturaleza, que es lo que le es preciso a este consultante, y sobre la anterior, que estaba abierto y expuesto al derrumbamiento, pues le dicen, no es cuestión de que sopeses cuánto hecho de azúcar y cuánto de sal, no.
Aquí lo que hay que tomar es una determinación en un sentido positivo de carácter superior, no cuantitativo, sino cualitativo. Dejar atrás ese tipo de autocompensaciones y de autoengaño. Y la sexta, que lleva al hexagrama número 10, el porte, que dice, en la cumbre no te vayas a pavonear. Es decir, hay advertencias serias en la consulta de estas mutaciones. Con la tercera, que estamos abiertos a cualquier influjo. Con la cuarta, que estamos dispuestos a decir, bueno, no fumo 10, pero fumaré 9 o fumo 8. ¿No? Lo que tienes que es tomar una resolución de dejar atrás la deficiencia, el vicio, la carencia y la sexta. Y encima de que adoleces de este tipo de vicio, no andes pavoneándote en el exterior abierto a cualquier incitación, porque lo que haría era dejar tu destino en manos del azar. Lo que el porte te exige es que controle tu pavonearte ante las circunstancias. Y entre tanto, a refinar el carácter, dándole cera y puliendo cera. Y con esto, pues hemos acabado el, el el trabajo del día de hoy con complementario total de la fuerza domesticadora de lo pequeño. Gracias por vuestra atención.